Domingo a la noche, pausa ideal para respirar y reflexionar. ¿Sentís que estás en la misma sintonía con el mundo o acaso tenés más preguntas que respuestas? Si te mueven los vínculos que importan, el bienestar integral y todo lo que está pasando en la sociedad, estás en el lugar correcto. Cada domingo a partir de las 21 horas te vamos a estar acompañando para que arranques el lunes un poco más tranquilo. Bienvenidos a Algo Está Pasando, una cita semanal con lo que nos importa de verdad. Mi nombre es Damián Falcón y seré el anfitrión de este encuentro. Me acompañan en la coconducción Carolina Arias. Hola, Caro, buenas ¿cómo estás? noches, muy bien. ¿Ustedes bien? Agostina Salamone. Hola, ¿cómo andan? Y hoy tenemos en el piso un invitado de lujo con quien vamos a estar conversando acerca de una historia, en este caso no inspiradora, sino más bien una historia de terror. El horror contado en carne propia. Ramiro Simón, sobreviviente de una psicópata narcisista. Para reforzar, evitar, promover un poco que se hable de este tema, vamos a estar conversando con Carolina Ricciuti. Ella es una psicóloga especialista en narcisismo. La idea con Carolina justamente es reconocer patrones que tienen este tipo de personalidades patológicas, evitarlos, y para aquellos que lamentablemente han transitado por esa experiencia o que todavía están vinculadas a personas con este tipo de características, bueno, cómo evitar el vínculo, también lo vamos a estar hablando con Carolina. Hoy el análisis de Agos sigue por el lado de la tecnología, de las redes sociales. ¿Cuáles son los estímulos? ¿Qué es lo que nos generan cerebralmente, mentalmente? Y para cerrar con Caro Arias, ella es especialista también en tecnología. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial y los menores? Bueno, algo está pasando también con el uso de Internet. Carolina nos va a traer todo lo que está oculto en la web, así que ya nos metemos directo con el tema. Queremos agradecer especialmente en este segundo programa a los chicos de técnica, del piso, del estudio. Muchísimas gracias a Lucas, a Mariano, a Nano, bueno, a todo el equipo que nos viene haciendo el aguante, y sobre todo por el laburo tan profesional que vienen haciendo. Tuvimos muchas repercusiones tras el primer programa. Llegaron comentarios, Sí, mensajes. un montón, la verdad que sí, muy contenta con la primera repercusión. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando a medida que pasa el tiempo, pero empezamos bien. Ya hay fans de Carolina. Sí, siempre hay fans. Pero no sé si son fake. Hoy que vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con lo que hay en la web, así que no sé si es un fake o es alguien que se creó un perfil trucho. Así que, pero bueno, muy agradecidos por el primer programa. Excelente. Y en la locución y producción, Lalesca Villanueva. ¿Qué tal, Lale? ¿Cómo va? Hola Dami, todo muy bien. Y también para recordarles que nos sigan en Instagram en @algoestapasando.ok y también que se suscriban a nuestro YouTube a @aepasando. No se olviden de seguirnos y obviamente como cada domingo vamos a estar Excelente. acompañándolos. Lalesca es genial. El orden y la persona que nos guía para que tengamos un mejor programa semana tras semana. A propósito, Agos, de esto que comentábamos antes de las redes, los estímulos, preparamos un tapecito. ¿Querés que lo veamos y después nos metemos directo con el análisis? Avancemos con eso. Muy bien. Vamos a hablar de redes sociales. Seguramente recordarán cuando Facebook se lanzó en 2008, el slogan era: Facebook te ayuda a conectar y compartir con las personas en tu vida. O sea, el speech era: vos a través de Facebook vas a estar mucho más en contacto con tus seres queridos. Y era eso, te hacías amigo, entre comillas, amigo en la red de tus amigos y de tus familiares. Y entonces en el muro veías las cosas que ellos compartían y ellos veían las cosas que compartías vos. En ese momento apareció también Twitter con otra lógica para armar red, que ya no era la de amigo, que es bidireccional, si yo soy tu amigo, vos sos mi amigo,
amiga, sino también la lógica de seguidor y seguido, unidireccional. Yo te sigo, no necesariamente vos me seguís a mí, lo cual convirtió a las redes sociales también en un espacio para seguir de cerca la vida de gente que no era tu amiga, típicamente celebridades. Y en ese momento era muy importante elegir a quién seguías, porque al final del día lo que vos veías cuando entrabas a Twitter o mismo a Facebook era, bueno, a quiénes elegías vos seguir, tu timeline era representativo de lo que vos querías ver del mundo. Ahí apareció el primer cambio importante, estos que cuando por ahí aparecen no parecen tan significativos y después te das cuenta que en realidad tienen un efecto en cascada muy fuerte, que es que recordarán, al principio tanto Facebook como Twitter eran texto. Twitter eran los 140 caracteres y en Facebook escribías, no se podía ni siquiera anexar una foto. Y en ese momento algunas plataformas, principalmente Instagram, se dio cuenta de que las personas somos bastante vagas y que más que leer nos gusta mirar fotos, que es un esfuerzo mental bastante menor, y entonces nos podíamos pasar mucho más rato mirando fotos y dando me gusta que leyendo. Y con eso Instagram explotó. Hizo de las fotos lo central de la experiencia y amenazaba el dominio de Facebook porque justamente le empezó a sacar a la gente más joven, ¿no? O sea, cuando apareció Instagram, medio que se empezó a segmentar. Los más viejos nos quedábamos en Facebook, los más jóvenes adoptaban Instagram. Y eso es lo peor que te pueden hacer, porque cuando te roban la juventud es cuestión de tiempo que tu liderazgo, claro, que tu liderazgo sucumba. Pero Facebook lo resolvió de una manera muy sencilla. Pagó 1000 palos verdes y se quedó con Instagram. Este cambio al predominio de la imagen es de lo que hemos hablado mucho. Son esas cosas que cuando cambian no te das cuenta la punta del iceberg de todo el despelote que arman, de autoestima, de influencers y muchas de las cosas que venimos hablando. Y el siguiente cambio muy emparentado con este lo trajo Snapchat. Metió dos cosas que transformaron mucho el paisaje de las redes sociales. Uno son los filtros, que han hecho estragos, digamos, pero los inventó Snapchat. Sí. Primero era te pongo las orejitas de conejo, te pongo la nariz de payaso. Hoy en día hay grandes problemas por el uso exagerado de filtros que mejoran, entre comillas mejoran, ¿no? Alteran la cambian. Apariencia de las personas. Pero esto también fue un golpe tremendo porque Snapchat le empezó a sacar a la gente joven a Instagram. Y cuando te empiezan a sacar a la gente joven es el principio del fin. Lo compramos. Esta vez no lo compraron, esta vez lo copiaron. Lo copiaron. No sé si se acuerdan, Instagram no tenía historias. Aparece Snapchat, de un minuto para el otro, Instagram se vuelve, lo central de Instagram se vuelve la historia. Y otra vez, Santi, el tema de la duración, ¿no? De cuánto tiempo estamos consumiendo ese contenido. Todo es un lento camino hacia la vagancia. Bueno, Instagram es considerada la red social de la estética, de la belleza y también de lo aspiracional. Todos compartimos fotos, videos, algunos queriendo parecerse a, pero hay una cuestión, algo está pasando también con esto que nos generan ciertas cuestiones a nivel cerebral, mental, sobre los estímulos y sobre las redes, el análisis exhaustivo de Agos. Bueno, muchas gracias. Sí, hoy vamos a seguir hablando de redes sociales, pero toca Instagram. Desde mi punto de vista, creo que es la red social más interesante para poder analizar por las repercusiones que genera. Igual cabeza a cabeza está TikTok, pero ya tocará para hablar. Se señala que Instagram es una de las redes sociales más nocivas y ahora vamos a desarrollar el porqué. Pero primero empecemos por lo primero. Les voy a preguntar en la mesa, ¿por qué razones consideran que uno utiliza una red social? Bueno, un poco para estar conectados con familiares, amigos, gente que uno conoce, del trabajo, no sé, porque hay gente, yo tengo mucha gente del ámbito laboral, pero hay muchos conocidos que dicen, no, del trabajo prefiero no tener a nadie. Yo, por ejemplo, mi red social la uso para contar mi vida. A veces tal vez uno cuenta la mejor parte de uno, no cuenta cuando está mal. Entonces, bueno, esto comentabas la vez pasada. Exactamente, uno muestra su mejor versión. Entonces, bueno, tal vez también la usamos como para generar una imagen dentro de Internet, ¿verdad? Sí, eso sin dudas. Bueno, hay una clasificación. Obviamente existen un montón de razones. Incluso algunas, lamentablemente, hay gente que las utiliza con intenciones de cometer algún delito, o sea, también tiene malos usos, muy malos usos, pero vamos a hablar de los usos que no son ilegales al menos. El primero de ellos es justamente para estar conectados, interconectados, poder saber cómo está quizás una persona que vive lejos, que vive en otro país, un familiar. El segundo motivo es también para mostrar la autopresentación, mostrar el día a día de cada uno. El ejemplo perfecto es los influencers, que muestran su diaria. Y la tercera razón es por aburrimiento, básicamente, para pasar el tiempo, el día, si no tenemos un plan, bueno, nos sentamos, nos quedamos scrolleando durante horas.
Y asimismo también se habla de un uso activo y un uso pasivo de las redes. O sea, nosotros podemos utilizar la aplicación de forma activa o pasiva. La activa es aquella que la persona, el usuario, la utiliza para efectivamente interactuar con personas, publicar fotos, mandar mensajes, estar conectado con el resto. Y luego está el uso pasivo, que justamente es no intervenir, solamente observar qué está haciendo el otro. Bueno, y se señala que dentro de estos dos usos, igual estoy generalizando, ¿no? Porque digo, depende de cada caso. Se señaló que el uso pasivo incluso puede generar más ansiedad porque en realidad ni siquiera estás cumpliendo o se está cumpliendo con el objetivo, supuestamente el objetivo por el cual se crearon las redes sociales, que es para estar conectado con el otro. Simplemente estás ahí viendo qué está haciendo el resto y nada más. De hecho, te interrumpo a vos, de hecho la web 2.0 se genera con el uso de las redes sociales. ¿Vieron? ¿Escucharon hablar la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0? Bueno, justamente la web 1.0 cambia a web 2.0 cuando se genera una interacción entre los proveedores, los que suben contenido, y los internautas. Entonces es la característica fundamental de las redes, el de intercambiar, digo, el objetivo ese de intercambiar información. En realidad no ese sería el objetivo más positivo bueno, de lo las que también redes hay que sociales. decir es que hoy las redes sociales, las aplicaciones son mega empresas que están distribuyendo contenido a nivel global, ¿no? Hay departamentos de ingenieros en tecnología, no sé, en cuántica, digo, con el tiempo fueron aplicando diferentes funcionalidades y lo que me parece que hay que prestar atención a esto, la cantidad de tiempo que uno pasa y lo adictivo que se ha convertido, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede justamente en línea con lo que están señalando? Que, a ver, el hombre, el ser humano, naturalmente, por su condición de tal, tiende a compararse. El tema es que antes quizás se podía comparar con el vecino o con el compañero del trabajo y efectivamente uno podía ver la diaria de la persona y ver si capaz la persona no estaba pasando un buen momento, porque bueno, por ejemplo, con un compañero del trabajo pasas 8 horas diarias y si bien cada persona es un mundo y puede esconder un mundo, al verla a la diaria podés ver que quizás no está bien, no está pasando un buen momento. El tema con las redes sociales justamente es que eso no lo tenés. Primero, que seguís a un montón de personas que quizás, por ejemplo, a mí qué me importa qué está haciendo Juanita, que conocí en el CBC en 2013 y la tengo en redes. O sea, tengo una sobreinformación innecesaria. Y quizás si yo me despierto y veo que esta persona ya corrió 5 kilómetros mientras que yo recién me estoy despertando, posiblemente haga una comparación negativa de decir, uy, soy una vaga, uy, no estoy cuidando mi cuerpo, etcétera. Entonces, el problema que abren las redes sociales es una sobrecomparación, o sea, nos comparamos constantemente con un montón de personas y mal, o sea, es una comparación parcial, porque no, como ustedes estaban señalando, cada uno sube lo mejor y está bien, o sea, tampoco podemos pretender que alguien... No significa que sea la realidad. No, tal cual. Y algunos influencers famosos está bueno porque a veces muestran el lado B de sus vidas para que los usuarios, las personas que lo sigan digan, no, no es todo tan perfecto. Pero el tema es que esa es la minoría y nosotros lo único que vemos son viajes, canjes, una vida de lujo, una vida perfecta, llena de amigos, y eso... es inexorable que no nos genere un impacto negativo sobre nosotros. Además, hay personas que naturalmente tienden a compararse más que otras. Y por último, para agregar a este tema, existen 2 tipos de comparaciones, ascendente y descendente. Descendente es cuando me comparo con alguien que supuestamente está peor que yo. Y la comparación ascendente es cuando me comparo con alguien que supuestamente está mejor que yo. Bueno, con el uso de las redes generalmente se hace esa comparación ascendente porque nosotros seguimos a personas que admiramos o que nos gustaría su estilo de vida. Y bueno, eso genera mucha frustración. Y otra de las cosas, decía hace un ratito, el componente adictivo. ¿No les pasa, por ejemplo, yo hay noches que llego a mi casa cansadísimo, como prendo la tele, miro YouTube, bueno, ahora voy a empezar a mirar casi todos los días, algo está pasando. Pero abro esa aplicación donde pasan los videos de una manera tan ágil, en X cantidad de segundos, sí. Y es adictivo, o sea, y son las 2 de la mañana y estoy ahí scrolleando. Exacto, es ¿no? el famoso chupete
electrónico de noche. Claro, tal Digo, en cual. vez de leer un libro o tal vez hacer una meditación que estuvimos la semana pasada, uno está Exacto. visualizando Ujú. perfiles en redes sociales y la realidad es que uno tiene que relajar, ¿no? Digo, a la noche, ¿no? Bueno, en relación a esto, se me viene a la mente que justamente Pergolini mencionó que se hizo un estudio donde por qué había bajado tanto la cantidad de gente que iba al cine más allá de la cuestión económica. Y lo que a mí me sorprendió un montón, Yo vi esa ¿lo nota, viste? sí, sí, El esa resultado nota. fue que las personas les daba como ansiedad no saber en qué parte estaban y cuándo terminaba la película. Porque, bueno, por YouTube uno puede ver quizás por dónde va o por las plataformas también como Netflix, etcétera. Entonces, bueno, claramente estas aplicaciones, por eso después quizás hablemos de TikTok relacionado a los Bien. Reels, lo que generan es esto, Sí, mayor ir a ansiedad. 1000, sí. De hecho, a ver, yo me comparo, yo tengo 38, digo, cuando éramos chicos esperábamos Lo una dijiste, semana estábamos para el próximo... el programa pasado. Claro, no había que tratando decir de- la edad, bueno, ahora ya dije la edad, pero digo, me pasaba cuando era chica que uno esperaba la otra semana para ver el episodio de Chiquititas, digo, y bueno, y era todo como una ilusión de ver el programa la próxima semana. Y hoy los chicos tienen obviamente todo al servicio de ellos, directamente ponen un clic y ya y los pasarán a ver. audios, por ejemplo, Exacto. que ahora se puede poner en 2.0. Vos las tenés Yo ahí. los pongo en 2.0, bueno, me mata a mí la ansiedad, quiero escuchar, Sí. o la transcripción, porque a veces es como que no lo puedo escuchar porque estoy en una conferencia o estoy en una reunión Sí. y veo la transcripción. Digo, o sea, no espero ni siquiera a que pase el tiempo para Es que poder nos gana la escucharlo. ansiedad. O quiero resolver rápido y quiero, bueno, Sí. pasar a otro tema. Sí. Pero bueno, Vivimos a 1000. vivimos a 1000, sí. Y bueno, para cerrar esto, también señalar que Instagram, entre estas cosas que estuvimos diciendo, es muy nociva también por esta cuestión muy aspiracional que tiene, de la idea de la imagen, la idea de los filtros, de la edición, que bueno, Snapchat, es verdad, como vimos en el video, fue la primera en arrancar y después, bueno, ya se lo comió Instagram, adquiriendo eso de que podamos subir 45.000 filtros. Y después con el tema del uso activo y pasivo, no sé qué opinan. A mí, por ejemplo, también me cuesta mucho publicar. De hecho, hace 2 años que no publico una foto. verdad. Hace un montón. Me volví más para ese lado y no sé, habría que analizar mi caso particular, pero es verdad que quizás si uno solamente se queda en observar, se desconecta mucho y bueno, les puede generar como una sensación de creo que ansiedad. hay que tener un uso consciente. Sí. Sí, A veces no nos equilibrado. damos cuenta porque estamos viviendo, digo, la vida, pero entender esto también, ¿no? Y por eso a vos trajo el tema a la mesa. Y perdón, Dami, los peligros que también genera el uso de las redes. Claro, bueno, ¿no? sobre los peligros nos vas a hablar después, Sí. pero quería decir esto. Lo que son los algoritmos están todos pensados de manera científica por ingenieros en tecnología, o sea, hay toda una ciencia que está desarrollando este tema. Bueno, si somos conscientes, seguramente vamos a poder hacer un uso responsable Sí. de estas aplicaciones, ¿no? Intentemos usarla para ese fin que supuestamente fue creada en un principio de, bueno, conectarse con personas, porque eso está buenísimo en las redes sociales, poder conectarse con alguien que quizás, con un familiar que vive en el exterior, un amigo. Ahora, para los otros fines quizás creo que puede dar más resultado negativo que el positivo. Muy bien, muchísimas gracias, Agos. No, de Otro nada. tema realmente interesante. El siguiente tema es justamente la historia, el relato real en primera persona de Ramiro Simón, quien vivió el horror y fue abusado por una persona psicópata narcisista. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan chicos? Gracias por la invitación. Bueno, ahora se te ve bien, pero tenés una historia detrás de todo esto, ¿no? Así es. Quisiera saber que veamos el tapecito que pasaron recientemente en el programa que conduce Rolando Barbano, ahí en Resumido por Luzu. Muy bien, gracias. Bueno, estoy haciendo juicio penal a Cris Morena porque mientras me mantenían desaparecido, usaron mi guión, mi historia que yo había dejado en Telefe y la vendieron como a 20 y pico de países. Ramiro Simón parecía estar lejos de caer en una trampa mortal como esta. Ella es Noel, él es el negro, es director de cine y acaba de ganar un premio. Ella
le contó entonces que escribía o había escrito canciones para Valeria Lynch, para La Oreja de Van Gogh, para Alejandro Sanz y hasta para Diego Torres. Y ahí siguieron encontrando coincidencias entre los dos. Noel le contó que había escrito canciones para programas de Cris Morena. Se las cantó y ahí ya él no pudo aguantarse más y la terminó besando. Se trata de Asesinos de Guante Blanco, cuyo fin último es el sufrimiento del otro, su destrucción o directamente su muerte. El contraste entre su pasado reciente y su presente era criminal. Yo terminé de salir del Congreso de la Nación, de trabajar con Pino, a estar en Córdoba, capital, limpiando autos y comiendo lo que tiraban las verdulerías. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Están entre nosotros como si fueran alguien más, pero no lo son. Mientras nosotros confiamos, ellos nos observan, nos estudian, nos escanean, descubren nuestros gustos y nuestros sueños, nuestros temores y nuestros puntos débiles. Y nos caen encima en el momento exacto en el que tenemos la guardia baja, justo cuando necesitamos eso que ellos tienen preparado para ofrecernos. Pronto se transforman en una droga imposible de dejar, que empieza a aislarnos y a destruirnos, mientras nos obliga a dar y a pedir cada vez más y más, hasta que logran su objetivo: eliminar lo que somos, lo que pensamos, lo que amamos, aislarnos del mundo y dejarnos sin puentes para conectarnos con todo y todos aquellos que nos pueden salvar. El objetivo final es la muerte, nuestra muerte, planeada, provocada e instigada por ellos, pero ejecutada por nosotros mismos. Para la ciencia, son psicópatas integrados, personas que no tienen conciencia moral, sentimientos ni empatía, aunque lo disimulan perfectamente para poder funcionar en la sociedad, para poder acercársenos sigilosamente. Para nosotros son asesinos, pero no cualquier asesino. Son asesinos de guante blanco, capaces de matar sin ensuciarse las manos, por el solo gusto de provocar dolor, de destruir, de acabarnos. Ramiro Simón parecía estar lejos de caer en una trampa mortal como esta. Hijo de una pareja de abogados, en una familia de 7 hermanos que estaba llena de oportunidades. Ramiro Simón es guionista y director. Lo ven ahora, la verdad que muy bien, con muchísimos proyectos, impulsando un proyecto de ley que enseguida nos va a estar contando. Acaba de sacar su último libro. Ramiro, si querés mostrarlo, por favor. Este es el último, se llama NN, que es parte de la trilogía, que es el otro, que el primero es Sobreviviendo a una psicópata. No sé si lo estoy... Ahí está. Este es uno y el que salió recién es NN, que es este otro. Es una trilogía, falta el otro. Cuando te ves en este tipo de informes, videos, entrevistas, Ramiro, ¿pensás que la vida de otra persona, que es ficción, pero en realidad, bueno, es lo que te pasó? Sí, ya como pasaron varios años, igual sigo la lucha y todo, todavía a veces me pasa que siento que estoy viendo una película, ¿viste? Es como... porque supera la ciencia ficción. Sí, totalmente. Pero nada, ya gracias a Dios estoy fuerte, pero sí, a veces no me hace nada y a veces lo veo y como que todavía no caigo. A veces pasa que uno no cae. ¿Querés hacernos una síntesis un poco de lo que viviste? ¿Cómo recuperaste tu vida? Bueno, lo explicaba muy bien ahí Barbano también. Básicamente yo trabajaba en el Congreso de la Nación, estaba por comercializar a un socio de Cris Morena de Estados Unidos, NN, esta es la segunda parte que ya estaba escrita, y aparece una mujer en un boliche llamada Noel y bueno, la conozco, me la presenta un amigo ahí, nos conocemos, lo voy a tratar de resumir porque si no es muy largo. Sí, por supuesto. Y bueno, conversación va, viene, como que ella se dedicaba a escribir también, me contó que trabajaba para Cris Morena, quedamos en vernos, me contó que había visto mi trabajo, yo justo había hecho un cortometraje de Chicos de la Calle que había ganado un premio y me dijo, bueno, me encanta lo que haces,
te lo resumo, me dice, Cris Morena quiere volver a la tele y quiere volver con una serie nueva después de la muerte de su hija, así que, y nos gusta lo que haces vos. Y que tenía un representante que se llamaba Héctor Caballero, que yo lo conocía porque era cliente de mi viejo de toda la vida. Había sido productor de Valeria Jiménez. Lynch. Sí, perdón, no te escuché. De Susana Jiménez. También, sí, es Héctor Caballero, ese que trajo a Michael Jackson. Histórico productor, claro. Claro, de hecho, yo fui a ver gratis Michael Jackson porque él me regaló las entradas cuando era chico. Mirá. Claro, con mis hermanos más grandes. Bueno, la cuestión es que había muchas cosas en común que yo jamás iba a imaginar, no me iba a poner a llamar a Héctor Caballero para chequear porque era, inimaginable hasta el momento lo que iba a pasar después. Y bueno, la cuestión que rápidamente esta chica me invita a la casa, me dice que escribamos un guión nuevo, y bueno, con esa excusa me capta y empieza a hacer, lo estoy contando bien rápido, porque sé que tenemos poco tiempo, empieza a hacer lo que hace todo psicópata, que es el bombardeo de amor, se le llama, me empieza a enamorar, me empieza a presentar productores también de acá, de allá, y me dice, bueno, tenemos 45 días para entregar. O sea, ella logró empatizar rápidamente con vos. Sí, como hace todo psicópata, me cuenta que escribía canciones, que esto, que el otro, bueno, yo fascinado, primero le dije que no, porque era muy poco tiempo, y le di justamente esto que era un guión cinematográfico en NN, le dije, mira, yo lo puedo hacer y lo estoy por comercializar con una persona que trabaja con el socio de Cris Morena en Estados Unidos, que es el que lleva chiquititas a Israel y todo eso, pero es muy poco tiempo. Le dije que no, y me insistió, le dije, bueno, está bien. Bueno, esa fue la excusa perfecta para captarme, yo iba todos los días a la casa, estaba 8 horas escribiendo, otro guión que se llamaba El Arca Noel. Y bueno, nada, en resumidas cuentas me termina captando las redes, el Facebook, el celular. Ya a los 2 meses yo ya estaba, no manejaba mis redes, no manejaba mi celular. Esto está todo con pruebas en la justicia y en los libros, con llamadas de aquel momento de WhatsApp, de capturas de mis amigos diciendo, Ramiro, ¿dónde estás? Ramiro, ¿por qué me bloqueaste? Toda la manipulación y toda la captación. Pero hasta el momento yo no me daba cuenta, porque lo que tienen los psicópatas es que la manipulación es tan profunda que los químicos que se activan en el cerebro son más fuertes que la cocaína. Y eso te destruye y no te permite ver. O sea, no es solo una manipulación psicológica y además que te enamorás de alguien y le entregas toda tu confianza, sino que entra una cuestión química que es peor que la cocaína. O sea, que imagínate que estás completamente atrapado en una situación que no puedes tomar conciencia. Bueno, en mi caso, después nos dimos cuenta que me metía cierta droga. No sé bien cuál, pero no llego a contar todo, pero por policías que entraron y nos vieron, que dice que estábamos drogados y no sé qué. ¿Y cómo notaste que te estaba manipulando? No, en el momento no lo notás. Una víctima de psicópata no lo nota nunca, porque de hecho estar manipulado es eso, es no darse cuenta que te están manipulando, que en realidad no es otra cosa que, como lo explica bien la Biblia, que la mentira, que cuando alguien que vos confiaste viene y te dice, che, pero este está hablando mal de vos, que esto empieza a generar toda una cosa que vos no te imaginás que es mentira. Claro, y de hecho sos capaz hasta de pelearte porque vos confiás en esa persona. Esto es un ejemplo, pero es mucho más profundo, ¿no? Son un montón de técnicas y tácticas que incluso lo utilizaron hasta en Soldado de Guerra, así que es algo que seguramente por ahí Carolina lo va a explicar un poco, o si quieren yo me explayo, pero quiero como por ahí cerrar la historia. Bueno, la cuestión es que al poco tiempo ella dice que el ex marido militar la quiere matar y que tenemos que huir. Te lo estoy resumiendo. De hecho, ella empieza a salir en los medios. Esto es tremendo. Escuchen esto porque es de película de terror. Exactamente. Empieza a salir en los medios. Los jueces, los periodistas, todos le creen, le dan la nota, le dan un botón antipánico. Y yo digo, bueno, compré un auto y me dice hay que escapar porque nos va a matar. Y yo, viste, en ese estado entre que estaba... completamente manipulado, también me drogaba esto y el otro, y dije, bueno, nos va a matar, está en peligro la vida mía, de toda mi familia, tenemos que desaparecer por un tiempo, nos dice una abogada especialista, y bueno, había que desaparecer, y con esa excusa me lleva al interior. Obviamente que el tema del guión ya no había importancia, ya habíamos entregado supuestamente, ella le había entregado a Cris Morena que se llamaba El Arca Noel, este guión nuevo, pero ya no importaba, nos teníamos que ir. Y bueno, termino en Córdoba, así, 4 o 5 años, ella cada vez maltratándome cada vez más, obviamente bajándote la autoestima a 0, porque para eso trabajan, y para despersonalizarte, que quedas un NN, porque ellos lo que hacen es necesitan borrar toda tu identidad y te manejan como títeres después. Y vos no te das cuenta, hasta tenés miedo de pensar o de dar un paso o no dar, porque cualquier cosa trae un problema. Entonces es un momento que ya no sos vos, dejás de ser... y empezás a hacer en base a cómo lo haría ella o cómo pensaría ella. Claro. Igual, es problema igual. Hagas lo que hagas, va a haber problema, va a haber maltrato. Bueno, así terminé decayendo mi personalidad hasta que yo ya no daba más. Era piel y huesos, no encontraba trabajo. ¿Qué edad tenías, perdón, en ese momento? Más o menos. 32, 33, más o menos. Porque dejé ver a mi hija yo ahí a los...
tenía 3 añitos y medio, yo a mi hija la tuve a los 28, sí, más o menos 30, era 2011, 2012, más o menos, no soy bueno con la fecha. Y la cuestión es que, bueno, nada, terminé roto, obviamente hecho pelota porque extrañaba a mi hija, a mi familia, pero ella me hizo creer que mi familia me había abandonado, porque ya mi familia, claro, mandó mucho dinero, les robó mucho dinero a mi familia, pero en un momento no mandaba más, que ahí fue cuando me descartó. Pero bueno, de ahí yo terminé, en la calle. Casi viviendo en la calle. Sí, que en la calle limpiando autos, comiendo lo que me regalaban las panaderías. De hecho hay testigos acá en el libro de gente que frenaba en los semáforos y hablaba conmigo y me decía, pero vos qué haces acá, ¿por qué estás en la calle? Como que se daban cuenta que venía de alguna situación. Pero sí. Tengamos en cuenta que vos tenías una contención familiar, una persona de clase media, tenías tu trabajo, proyectos, toda una vida armada. Aún así, ella logró captarte, cautivarte en ese momento. Claro, no, los psicópatas, eso es algo que creen, un error común, que creen que tienes que tener un tema de autoestima baja o algo. No, para nada. El psicópata, yo digo, hace 8 años que estamos ayudando a víctimas de psicópatas que me escriben por el libro, por la ley, por esto, por lo otro, que yo obviamente lo derivo a psicólogos, pero muchas veces no tienen a quién hablar urgente. Diputados, senadores, te puedo nombrar cualquier cosa, no es una cuestión de inteligencia, de hecho no hay nadie en la tierra. A cualquier persona. A cualquiera, no es que tenés que tener autoestima alto o bajo, aparte no existe alguien que en algún momento de la vida no tenga la autoestima un poco bajo o que no tenga heridas de infancia, o sea, esto es algo de todos, pero el psicópata se especializa en eso, en enamorarte, en bajarte la autoestima y manipularte, o sea, vos podés creerte 1000, pero si te estudian, quédate tranquilo que lo más probable es que te den vuelta como una media, porque primero te van a enamorar, o sea, primero van a generar confianza. Y cuando vos estás en pareja y amás, estás entregando tu corazón. Nadie entrega el corazón y dice, no, pero la billetera no me la toques, salvo que seas una persona que no sé, que va detrás de la billetera, pero cuando vos te entregás a alguien, te entregás de cuerpo, alma y mente. Entonces, eso ellos lo saben. Y después lo otro, para ellos, es pan comido, digamos. ¿Y trabajaste sobre un proyecto? Un proyecto de ley, sí, hicimos con la licenciada de Venezuela Neri Mijares y Claudia Figueroa de México, hicimos un proyecto de ley educativo para protección de la contanos qué cosas están tratando de aportar a través de ese proyecto. Sí, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Sí. El objetivo, o sea, es más grande, pero empezamos por una parte, porque si vos entras al Congreso con una ley que abarque muchísimos puntos, te la rebotan de una porque, viste, es como un Tetris, toca muchas leyes al mismo tiempo, entonces es muy difícil. Entonces decidimos arrancar por la parte educativa, que es el gran problema que hay, porque los psicólogos de la UBA hoy se reciben y salen sin saber cómo tratar a una víctima o reconocer un psicópata integrado. Por eso nombro siempre, por ejemplo, el caso de Lucio Dupuy. Le dieron un niño a 2 psicópatas que lo terminaron matando. Y así hay millones de casos, de hombres, de mujeres, de niños muertos. Entonces todavía no saben reconocer en la justicia personalidades psicópatas narcisistas. De hecho, los dan vuelta como una media los psicólogos. Por eso los psicólogos ahora están estudiando, pero por fuera, este tema. Por la UBA, por ejemplo, no te enseñan, ¿no? ¿Qué es el gaslighting? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ahora, gracias a Dios, se está poniendo un poco de moda. Porque hay mayor difusión, claro, sobre el tema, pero aún nos queda un poco más. ¿Qué es lo que te costó más salir de esa situación o reconocerlo una vez que pasaron X cantidad de años? No, lo que pasa es que... Cuando vos mirás en perspectiva, ¿cuál es la reflexión que haces? Hay muchas. Lo más importante que te puedo decir es algo que está en la Biblia, que dice, el hombre perece por no saber de mí. En la Biblia Jesús fue el primero que advirtió sobre los psicópatas integrados, nada más que los llamaba lobos disfrazados de corderos, que es la máscara, son los grandes actores. Si vos te fijás, todos los grandes especialistas como Robert Hare, que son los número 1 en el mundo de psicopatía integrada, el primer libro de Robert Hare es un lobo disfrazado de cordero. En la Biblia tenés todo el conocimiento para reconocer y saber qué es un psicópata. Está ahí. Entonces, yo creo que la primer manera de estar seguro es acercarse a Jesús, porque en la Biblia está todo el conocimiento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo vos pudiste salir? ¿Cómo yo salí? ¿Cómo saliste de esa? No, a mí me descartó. O sea, vos tenés 3 caminos. O te induce al suicidio y te matan, entonces queda como pobre. Estaba mal, se mató y en realidad es un suicidio encubierto. O por algún motivo milagroso o algo, pasa algo muy muy grave y despertás y decís, no, esto está mal y escapás, que son los menos, o te descarta. El descarte es cuando el psicópata, como ellos disfrutan del dolor ajeno, pero cuando ya te sacaron todo y aparte siempre tiene más víctimas, vamos a llamarle con más jugo para ellos, entonces cuando ya ven que estás muerto en vida, que ya te quedaste tipo,
que ya no sos vos, que sos un NN muerto en vida literal, dicen, no tiene más gracia, porque ellos no, si vos no sufrís, no... Sí, no sos el combustible. No sos el como- combustible, entonces te descartan. A mí me descartó y me mandó para Buenos Aires, yo estaba en Córdoba, para que le siga mandando plata. Y claro, yo en esos 3, 4 meses empecé a despertar, empecé a darme cuenta, empecé como las alarmas que uno deja de escuchar porque está completamente muerto por dentro y se activa algo que se llama disonancia cognitiva, porque uno no está preparado para creer en esta locura. Nadie, o sea, cuando vos te lo cuentas decís, pará, ¿cómo es que te manipularon? ¿Cómo es que te alejan de tu familia? Yo no lo podía creer, yo estuve como, creo que un año no pudiendo creer, diciendo, pero pará, yo tengo un problema mental, yo soy tonto, yo me hice todos los test habidos y por haber psicológicos porque no entendía. Ramiro, en esto que le puede pasar a cualquiera, el caso más resonante es el de Julieta Prandi. Julieta Prandi, sí. Justamente una persona con una carrera espectacular en el modelaje, en los medios, que tenía acceso, digo, y aparte una persona bastante formada, quienes Sí. la siguen a Julieta Prandi se podrán dar cuenta. Sin embargo, a ella también le pasó. Sí, Tenemos un videito para compartir. bien. Hola, Juli. Hola, Miguel. ¿El episodio se puede llamar violencia de género? Se puede llamar violencia de género y también se puede llamar violencia en manos de un psicópata. Y no y cualquiera que ejerza violencia de género no es un psicópata. Yo no sé si todos los violentos son psicópatas, pero sí todos los psicópatas tienen una forma de operar en donde mi historia es la de 1, 2, 3 y miles. ¿Podemos ir cronológico? Intentemos. Cuando empezó esa relación que vos tuviste, primero todo color de rosa. Primero todo el color de rosas. La parte que una no sabe, quizás desconoce cuando inicia una relación con un psicópata, es que ese psicópata no te vio por primera vez esa vez. ¿Cómo sería? No te vieron por primera vez ese día. No es que te lo encontraste en un bar y empezaste a salir y hubo un flechazo. No. Esa persona te viene observando hace tiempo. Y vos sabés que así fue. Claro. ¿Y te lo dijo para enamorarte de hace tiempo? No. De hecho, nos presentó una persona en común de él y ya estaba acordado entre ellos que iba a ser de esa forma. O sea, de alguna manera ellos van estudiando a su víctima, a su presa. Ellos te referís siempre a los A un psicópatas. psicópata, claro, porque yo no tenía ni idea que estaba iniciando una relación con una persona así. Ok, ¿y él sabía que era así? O él, bueno, porque por ahí me estoy yendo muy adelante, pero esas personas justifican que reaccionan así por cosas. O él ya es un psicópata de Un base. psicópata no tiene ningún tipo de empatía con nada. Ok. O sea, una persona así no le importa producirte dolor. No sufre por tu sufrimiento. ¿Se entiende? El fin justifica los medios siempre con ellos. Y lo primero que quieren hacer es captar tu atención y también ganarse tu confianza. Porque hay algo, ya sea económico, de éxito o de tu personalidad, que es lo que ellos carecen, que es lo que ellos quieren tener de vos. Quieren poseerte, de alguna manera. Él conocía a Julieta Prandi antes de... Cuando yo lo conozco, estaba arrancando mi carrera como modelo y ya era conocida. ¿Pero cuánto hace de esto? Tiene 2 partes. Arrancó con mis 18 años en un primer noviazgo. Ah, ok. ¿A los 18 años vos empezaste a salir con él? Sí. Ok. Estuve 4 años. Lo dejé después de... Ahí hubo indicios todo el tiempo de que está loco. De mucho celo y control, ¿sí? Es una persona que es mayor a mí, 13 años, así que sí, de mucho indicio de control, pero cuando sos chico, sobre todo adolescente, viste que muchas mujeres y hombres también confunden me cela porque está muy enamorado, Sí. o porque me cuida, o porque me quiere proteger, y ante ese cuidado es donde empiezan a aislarte, a controlarte y a manejar tus movimientos en una psicopatía que es de ellos. Porque vos sos una cosa, y no quiere decir que cuanto más te cela, más te quiere. Porque a vos te cela y por ahí te deja en tu casa, y si va y tiene una segunda o una tercera novia. O sea, pueden tener 1000 mujeres si quieren, ¿entendés? Pero vos sos un número, una cosa que les pertenece, y tienes que estar bajo su dominio.
no te dejan manejar, no te dejan salir, te controlan lo que te pones, con quién hablas, con quién no hablas, a dónde vas, te esperan a la salida del colegio, del trabajo. Ya estamos en comunicación vía Zoom con Carolina Ricciuti. Ella es psicóloga, especialista en trastornos psicopáticos y de narcisismo. Carolina, buenas noches. Gracias por estar en esta conversación. Recién escuchábamos el relato de Ramiro Simón y veíamos una entrevista que le hicieron en su momento, no sé ya cuánto hace, a Julieta Prandi. Lo primero que surge es cómo reconocer a este tipo de personas. Tiene el micrófono muteado, me parece. Tenés el micrófono muteado por lo que vemos. A ver. Ramiro, vos estás trabajando actualmente en este proyecto con Carolina, ¿verdad? Caro nos apoyó desde el momento cero. Siempre ella nos acompañó a presentarlo en la Cámara de Diputados, la primera vez que lo presentamos, y nos apoyan en toda la campaña. Ahí volvió. Carolina, buenas noches, ya te Sí, escuchamos. ¿se me escucha ahora? Disculpas, lo tenía apagado. Seguimos. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Problemas técnicos. A ver. Seguimos sin escucharte. Ahora ahí sí. está, ahí está. A ver. No, ahí sí. Ahí Ahora está. sí. Ahí te ¿Qué escuchamos. tal? Buenas noches, Sí, gracias. lo había quitado, gracias. Gracias nuevamente Buenas noches a por esta todos. conversación. Ok, me preguntabas entonces cómo uno reconoce a Claro, estas ¿cuáles son las personalidades? señales, por ejemplo, que debería ver la familia sobre todo, ¿no? Y en las familias por lo general se aísla a estas personas, a las víctimas. Estas personas son especialistas, en el caso de Julieta Prandi, que todo indica más bien que se trata de una personalidad, una psicopatía integrada, que se camufla muy bien en la sociedad. Y hay toda una serie de síntomas tanto en la víctima y conocer el modus operandi. La ley justamente psicoeducativa tiene que ver muchísimo con educar y explicar acerca de qué es lo habitual. Son personas incoherentes que dicen una cosa, hacen otra, te dan una de cal, una de arena. Aparentemente son muy empáticas, muy solidarias, por lo general son grandiosas. Hay toda una serie de banderas rojas y la víctima empieza a sentirse confundida, no puede comprender cómo la misma persona que la quiere es la que la maltrata. Y una de las características principales es el aislamiento. Cuanto más te aíslo, más te controlo, menos contacto tenés con gente que te puede hacer confiar en tus percepciones. Hay muchísimas técnicas de manipulación para confundir, en especial a la víctima. Pero es difícil reconocer a estas personalidades a menos que estemos psicoeducados. Claro, informados. sobre todo al principio, ¿no? Que son como muy seductores. Sí, el love bombing. Muy. Claro, hay varias etapas dentro de lo que es el ciclo de abuso emocional. Siempre vamos a encontrar intermitencias, vamos a encontrar buenos momentos y malos momentos que se producen de manera aleatoria. Entonces la víctima no sabe qué esperar, está constantemente en alerta. El daño no es solo psicológico, emocional, es biológico, cerebral. Claro, Pero porque hay toda una discusión, Carolina, sobre este tipo de personalidades, si nacen o se hacen por haber vivido diferentes traumas. Digo, viste que hay mucha gente hablando en redes sociales, incluso por los medios. Digo, acá queremos traer información fidedigna sobre el tema, justamente con vos que sos especialista. sí, yo se mentiría si te dijera que yo soy especialista en diagnóstico y tratamiento, que es imposible. Estas personas no se consideran enfermas ni con ninguna patología en lo que es el narcisismo. Mi especialidad son las víctimas. Ahora, con respecto, hay todo un debate en la literatura, de hecho, y con muchos trastornos, si hablamos de narcisismo, pues la psicopatía integrada no es considerada un trastorno. Informalmente, yo me pregunto qué empezó primero, la gallina o el huevo. Claro. A ver, han tenido experiencias traumáticas tempranas, como muchísimos seres humanos, digo yo siempre, que no son narcisistas. Entonces, que se pueda ver en estudios cerebrales que definitivamente están disociados, de hecho, de la empatía, de la culpa, del remordimiento, que no sienten, no les afecta el sufrimiento, puede ser consecuencia de las conductas o podría haber, hay diferentes teorías, que es genético, yo creo que hay epigenética. Tal vez hay algo en los genes, pero se va a activar o no según las experiencias tempranas, los factores socioambientales. Igual
sea la causa que sea, son conscientes. Por eso es un Y trastorno esto, bien difícil de lo que ¿a hace. qué edad se genera generalmente? Y podemos hablar de un diagnóstico, no podemos hablar con menores, a partir de la edad adulta, pero sabemos que hay conductas que observamos de pequeños, Claro. desde desregulación emocional, conductas violentas, maltrato de animales, Animales, ausencia de empatía. A Claro. veces se copia de los progenitores porque papá y o mamá tienen estas conductas. Más allá de cualquier trauma, ningún trauma podemos entenderlos, pero no justifica estas Ujú. conductas. Por eso es muy importante esto que vos decías, lo de la psicoeducación, ¿no? Es clave, porque si uno contara con ciertas herramientas, podría estar atento. Por ejemplo, ¿qué es esto de que me hagan dudar de lo que yo pienso que me invaliden? No, no es así, yo no lo dije. Cuando uno sabe que lo dijeron, hay toda una serie, pero cuando ya la persona sufre, está confundida, confunde, estas relaciones suelen empezar, tenemos algunos indicadores muy importantes. Bueno, eso es importante. Suelen iniciarse con una rapidez y una intensidad de forma tal de enganchar a la víctima, captarla y generar así una dependencia emocional y biológica. Entonces, si una relación empieza con mucha intensidad, ¿sí?, y rapidez, ya es una señal de alarma. Claro, es una red flag, como se dice ahora. Exactamente. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carolina, como trajo el tema del proyecto de ley y demás? Esto de la psicoeducación, ¿a qué se refiere? ¿En qué faceta sería para educación inicial, para educación primaria, para universitaria, para directamente los profesionales trabajarlo? Todos. Para Cuánta todos. gente se puede. A ver, obviamente lo que le vas a explicar a un niño en un jardín o a una criatura en primaria o en secundaria, lo vas a... Bueno, como se ha hecho con el bullying, por ejemplo, o con la educación sexual infantil, si bien no hablamos de la misma temática. Y en especial, profesionales de la Sí, de la salud, psicología, sí. jueces, Sí, dar herramientas, ¿no? peritos. En el ámbito de los peritajes, de la psiquiatría forense y psicología forense, hay todo un camino por hacer para poder demostrar, más allá de la psicoeducación, demostrar el abuso. Pero psicoeducar acerca de qué se trata, que ninguna persona puede imponer, es ante nada una relación de poder, de abuso, de poder, pero vemos algunas... ahí mezclé un poquito con lo que me preguntaba recién Damián. Vemos algunas conductas ya, por ejemplo, en la infancia. Esto hablarse en los colegios sería maravilloso. Ahora, hay como de una serie de patrones también, ¿no? Me imagino. Totalmente. Sí, las intermitencias, o sea, es la misma persona que por momentos te protege y te cuida, que es la misma persona que después te humilla, te desprecia, te invalida. Hay una incoherencia que en realidad es coherente. Esto sí me parece importante aclararlo. No hablamos de hechos aislados, de conductas. Una vez me gritó, una vez, lo cual no justifico, me empujó, ¿sí?, lo cual no está nada bueno, sino todo un repertorio de conductas, ¿sí?, que se sostienen en el tiempo. Y en muchos contextos de la vida, lo que pasa es que se disimula más. El abuso suele ocurrir puertas adentro, en la intimidad. ¿Cómo se encuentra Carolina en esto? Me imagino que habrás visto muchísimas víctimas a lo largo de tu carrera. ¿Cómo encontrás a las víctimas luego de haberse sido captado o abusado por este tipo de personas? Destrozadas, destruyen tu identidad, te diría, van directo ahí. Hay un montón, se desarrolla no es chiste, se desarrolla un trauma complejo, un trastorno de hecho por estrés postraumático complejo, por los abusos sostenidos, crónicos, en el tiempo. Entonces, son personas que están como muertas en vida, algunas con más recursos, otras con menos, con una buena red de apoyo, pero una autoestima, el abuso emocional narcisista o psicopático destruye tu autoestima y afecta todas las áreas de tu vida, ni ganas de trabajar, ni ganas de nada. Eso es lo esperable y bueno, según cada persona lleva tiempo reconstruirse y es un antes y un después. ¿Qué es lo que les llama la atención de sus víctimas, digo, desde el primer momento que las ven? A estas personalidades. Claro, exacto. ¿Decís? Sí, Pensé que a mí. Sí.
Viene una serie de cualidades, de beneficios de estas personas, en definitiva, como decía Julieta, yo siempre lo digo, el fin justifica los medios. Si yo quiero llegar a un puesto laboral y tengo que mentir, tengo que estafar, lo que sea, para lograr eso, ¿sí? Voy a usar a esa persona que sé que es un medio. Si quiero una familia, ¿sí? Si quiero tener hijos, voy a estar buscando ese hombre o esa mujer que me provea. Son medios para lograr los fines de estas personas. Y ven una serie de cualidades, y si lo hablamos más bien metafóricamente, no científicamente, ven un brillo, una luz, Claro. por lo general, que estas personas, las víctimas, no se dan cuenta que lo tienen. Y personas muy empáticas, estas son las mejores presas, comprometidas, fieles, inteligentes, Sí, sí, por supuesto. de las mejores, hay de todo. ¿Cómo se acompaña a una víctima y cómo se lo ayuda a reconstruir un poco su vida? Esto es un proceso, no es corto. Yo lo hago principalmente a través de psicoterapia individual. También hay grupos de apoyo, de acompañamiento. Es importante una red de apoyo, de contención de familiares, de amistades. Es importantísimo, establecer contacto cero. Y a veces no se puede porque es la madre de tus hijos o es tu jefe y no puedes renunciar a ese trabajo. Pero esto muchas veces psicofármacos para calmar un poco ese sistema nervioso. Hay que trabajar mucho en volver a la calma y salir del estado de supervivencia, porque en estas relaciones literalmente estás constantemente bajo un estado de estrés porque hay una amenaza, un peligro real. Es un trabajo posible. Arduo Yo no estaría y que lleva tiempo, ¿verdad? También. Sí, y depende muchísimo de cada persona. Sí, porque Como en toda sanación, creo. Pienso también que una de las consecuencias que generan estos vínculos es la culpa, que uno cree que uno hizo algo mal o quizás la otra persona se alejó porque yo hice algo mal. Y después sacarle esa sensación de culpa es muy difícil, es un trabajo grande porque es verdad que estas personas atacan tu autoestima. Entonces, entre una baja autoestima y una sensación de culpa es el cóctel fatal, ¿no? Es que así te domino mejor. Total. Perdón. Tal cual. Sí, justamente el narcisista o la narcisista se ocupa de eso, de hacerte sentir culpable, muchas veces se victimiza. Y uno de los síntomas, podemos decir, del trauma complejo que se desarrolla justamente es no solo un sentido dañado del yo, sino del mundo. Yo no voy a poder, tengo mucha culpa, tengo vergüenza. Tal cual. Muchas veces no cuentan porque se avergüenzan, cuando vergüenza deberían sentir estas personas. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación. Nos queda pendiente entonces por el mensaje que dejaste, la psicoeducación fundamental para las familias, para las víctimas, para la justicia, los auxiliares de justicia que tratan en lo cotidiano con este tipo de personas, ¿verdad? Absolutamente, ni hablar en los juzgados de familia, con progenitores, en todos los contextos, en realidad, lo que es el abuso, el acoso laboral, sí, psicoeducación, y en especial los profesionales que estudiamos psicología o carreras afines. Sí. Buenísimo, te esperamos la próxima entonces, acá en el piso, para seguir dándole difusión a este tema. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, buenas noches a todos y todas. Buenas noches, gracias. Ramiro, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a usted. La verdad que es muy valioso el aporte que estás haciendo, desde poder comunicar tu historia, dar testimonio justamente de lo que te pasó, de poder animarte a escribir, de dejarlo en estos libros, y empujamos también desde nuestro pequeño lugar esta cuestión del proyecto de ley que ojalá pueda salir pronto. Yo les quiero agradecer a ustedes, que la verdad me encantó todas las preguntas, cómo hablaron, cómo se sienten comprometidos, la invitación. Mil gracias, porque me sentí muy cómodo, me encanta el programa de ustedes, así que Dios los bendiga en este programa nuevo. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Bueno, estamos casi llegando al final del programa, pero Caro nos trajo qué está pasando con la IA y los menores. Bueno, aprovecho que se tocó un montón de temas que tienen que ver con redes sociales, con imágenes, con psicoeducación. Y hoy vengo a hablar sobre
la inteligencia artificial y las redes sociales y los menores. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Los niños, incluso hasta los padres, estamos constantemente compartiendo en redes sociales fotos de menores de edad y no somos conscientes del daño y del perjuicio que pueden sufrir los menores de edad. Hay una práctica, claro, que es el sharenting, ¿puede ser? Exactamente. La práctica es el sharenting, que constantemente... También tenemos un video para ver. Bueno, vamos a pasar el video. Clases, vacaciones. Momentos especiales con tus hijos y que compartes en redes sociales. Todo parece inofensivo, pero ¿te has preguntado si hay alguna clase de riesgo en hacer estas publicaciones? Sharenting es la práctica digital en la que padres divulgan fotografías e información de sus hijos menores de edad. Un comportamiento que puede poner en peligro su seguridad y privacidad. Cada vez que se hace una publicación de este tipo, se genera una huella digital permanente del niño, niña o adolescente sin su consentimiento, lo que podría afectar su bienestar en el futuro. Es importante que tengas presente que el menor de edad se expone al uso fraudulento de imágenes. Cualquiera podría descargarlas, editarlas y usarlas sin su permiso para sacar algún tipo de provecho, o alterarlas con inteligencia artificial para darles una connotación sexual y comercializarlas. Los contenidos sobre los hijos también ponen en evidencia su localización, situación que generaría seguimientos indebidos. Debes saber que el ciberacoso, el grooming y otras prácticas virtuales ilícitas se aprovechan de contenidos de niños, niñas y adolescentes. Así que la recomendación es clara. Evita compartir información y fotografías sobre tus hijos en redes sociales. No existe sharenting seguro, ya que una vez se publica una imagen es casi imposible eliminarla por completo. Comparte esta información y síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre los ciberdelitos y los riesgos de algunas prácticas digitales. Bueno, gracias por haber compartido ese video y generar conciencia de lo que es el sharenting. El sharenting es compartir imágenes menores de edad en redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando con las fotos y los menores de edad y la inteligencia artificial? Hoy, cuando subimos una foto de un menor de edad, a través del uso de aplicaciones de inteligencia artificial, lo que se pueden crear son imágenes falsas, fake, lo que se llama fake news o fake imágenes en este caso. Entonces, ¿qué se hace? Se pone, por ejemplo, la imagen de un niño y se pone otra imagen, por ejemplo, de ese desnudo, y no es ese niño desnudo, y se genera una nueva imagen en donde está el niño ese con un cuerpo que no es del niño desnudo. Lo que dicen los estudios es que si el niño ve esa imagen de él desnudo, genera el mismo impacto que si fuera real. Y generalmente ese tipo de imágenes son utilizadas por redes de pedófilos en donde se comparte este tipo de contenido que puede generar un daño en el menor, digo. Entonces, tal vez nosotros compartimos constantemente imágenes y no somos conscientes de lo que puede generar compartir una imagen, ya sea nuestra o de un menor de edad, a través del uso de estas herramientas que traen un montón de beneficios, la inteligencia artificial, pero también generan un montón de desventajas y perjuicios para los que lo utilizan. Entonces, qué importante que es generar conciencia del buen uso de estas prácticas. Y quería traer a colación una sentencia de la Agencia Española sobre Datos Personales que hace muy poco multó a los padres de un niño que utilizó, era un menor de edad, que utilizó inteligencia artificial, sacó una imagen de un compañerito del colegio, generó una imagen nueva de ese niño desnudo y obviamente le generó un perjuicio porque lo extorsionó, lo manipuló, bueno, entonces se sancionó a los padres, porque era menor de edad, lo que se llama responsabilidad civil que tienen los padres, con una multa de 2.000 euros, ¿sí? Multas en realidad bastante elevadas. Entonces, ¿para qué? Para generar conciencia del buen uso de estas imágenes. ¿Qué pasa? El menor de edad a veces no es consciente de lo que está haciendo, entonces lo que se busca es que los padres desde la casa eduquen a los menores de edad respecto del buen uso de las nuevas tecnologías. Entonces era lo que hablaba recién Carolina respecto de lo que es la psicoeducación. Entonces, ¿qué hacer a través del uso de estas nuevas tecnologías? Bueno, educar desde casa, es decir, bueno, el perfil tengámoslo privado, ver qué es lo que sube. Muchas veces nosotros lo que hacemos es la imagen poner una especie de sticker en la cara, ¿para qué? Para evitar el mal uso de las imágenes. Y también porque, ¿qué es lo que está pasando? Se comparten estas imágenes truchas a través de lo que se llaman redes de pedófilos. Y acá le puedo pedir al Ale que si me puede subir la imagen. ¿Dónde se comparte? Porque ustedes dicen, ¿cómo pueden acceder a estas imágenes, estas redes de pedófilos? Esto es todo lo que está pasando mientras nosotros navegamos por internet, ¿verdad? Exactamente, porque a veces no somos conscientes de lo que pasa dentro de la web.
Ahí tenemos la capa de lo que es Internet. Tenemos la capa superficial, la Deep Web y la Darknet, ¿sí? La capa más profunda es la Darknet, en donde las redes de pedófilo, como existen programas específicos que permiten encriptar y rige el anonimato, es en donde circula este tipo de información, ¿no? Entonces digo, qué importante que es controlar y cuidar qué es lo que estamos subiendo a Internet. Lo importante, que esto lo mencionan varios jueces y fiscales y defensores, es cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de imágenes, denunciarlas, ¿sí? No compartirlas y siempre estar controlando a los menores de edad respecto del buen uso de las redes sociales y de su imagen, ¿sí? Para no vulnerar derechos. Así que, bueno, básicamente les traje esto para ustedes. Wow, qué interesante, y todo lo que está pasando hoy. Yo he visto a niños de 2, 3 años con la tablet, con el celular, manejando todo. Bueno, hay que tener un poco de precaución, de control, de responsabilidad, sobre todo para los padres. Así que nosotros estamos llegando al final de este programa. Lali, ¿cuáles son nuestras redes entonces para que nos empiecen a seguir? Nuestras redes sociales son en Instagram, @algoestapasando.ok, y en YouTube, aepasando. Hasta aquí llegamos, nos vemos la semana que viene con más de Algo está pasando, una cita semanal con lo que nos importa de verdad. Chau.